Un poco de la agenda. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener la exposición de don Eddie Madrigal Méndez, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC. Eh, Posteriormente tenemos la exposición de Erika Linares Orozco, que es la directora de la Dimensión Social de AED, y la exposición de doña Laura Cruz Fernández, gerente de sostenibilidad de Avon de Costa Rica, y además que estará acompañada por doña Ruth Pérez, gerente regional de ventas de Avon. Y estaríamos cerrando las intervenciones con la exposición de María José Ovares, que es ejecutiva de sostenibilidad de Laica. Y como les mencionaba, el espacio para las preguntas y el cierre de la actividad. De mi parte, entonces, paso a presentarles. Permítanme un segundo. Paso a presentarles a don Eddie Madrigal Méndez, quien es licenciado en Economía, trabaja en el INEC desde hace aproximadamente 20 años. En un periodo de 7 años estuvo en la oficina del índice de precios al consumidor y actualmente es el responsable de la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de microempresas de los hogares. Entonces, adelante, don Eddie. Muy bien, buenas tardes. Es un gusto saludarles. Necesito solamente estar seguro que me escuchan, que se puede ver la pantalla correctamente para iniciar. Todo perfecto. Bien, bueno, la presentación es un poquito más larga del tiempo que tenemos, entonces voy a tratar de redimir el tiempo un poco. La presentación trae algunas cosas un poco específicas, un pequeño soporte legal de lo que es el INEC, luego una definición de pobreza, cuáles son las metodologías de pobreza que existen y bueno, mencionarlas en realidad un poquito breve. También hay unos numeritos para respaldar cuál es la condición en la que se encuentra el país actualmente. Bueno, debo mencionar que hay una ley específica que crea el INEC como el rector de la Estadística Nacional por medio del CEN y es la que da fondo, digamos, a las capacidades del INEC de generar este tipo de información. Incluso en la ley se menciona específicamente los temas relacionados con la pobreza, ingresos de los hogares, el bienestar de las personas, ¿verdad? En esta ley se declara de interés público la actividad estadística para la difusión de ellas con la intención de poder brindar insumos a las autoridades para la toma de decisiones, para la elaboración de política pública y el seguimiento de esto. No voy a tenerme en la parte legal, solamente quería mencionar un poquito para saber cuál es el respaldo legal que tiene el INEC. Cuando hablamos sobre la pobreza, realmente es un poquito complicado tener una definición específica, ¿verdad? De pobreza. Más bien va a depender del contexto del que se esté conversando y de la definición que se plantee como pobreza, ¿verdad? Entonces la pobreza en realidad podría verse desde un sentido de privaciones, de unas características de dependencia, podría enfocarse en la exclusión de las personas o en la carencia de necesidades o en la insatisfacción de necesidades. Entonces, todos estos son conceptos que están ligados a la definición de pobreza. ¿Quiénes son pobres? Bueno, van a ser pobres las personas según el enfoque que se dé para la definición de la pobreza, ¿verdad? Entonces, se podría pensar en un enfoque de derechos, de manera que las personas a las cuales sus derechos no son validados, no pueden alcanzar a ellos, entonces estas serían las que son consideradas en pobreza. Puede ser un enfoque económico que probablemente es el que estemos más acostumbrados a mirar, de manera que las personas pobres son las que desde el punto de vista económico no tienen suficientes recursos para alcanzar sus necesidades o sus metas o sus ambiciones, ¿verdad? También podríamos enfocar la pobreza desde un punto de vista de capacidades, donde la persona pobre sería aquella que no logra desarrollar sus capacidades, ¿verdad? O podríamos tener un enfoque de necesidades donde la persona pobre es aquella que no logra satisfacer las necesidades, ¿verdad? Entonces, podemos entender que, y ahora desde el punto de vista de la estadística pública, existe una complejidad grande para definir la pobreza y es necesario tener un criterio, vamos a decir, homogéneo que se pueda trabajar, que permita entender qué es lo que vamos a estar definiendo como pobreza, porque además estos enfoques podrían ser excluyentes y podrían no serlo, es decir, una persona podría tener mucho dinero y al mismo tiempo no atender todas sus necesidades, o tener mucho dinero
y estar limitado en sus capacidades, no haber logrado a las expectativas que esa persona quiere, o que todo el sistema jurídico no le permita satisfacer sus derechos. Entonces, es necesario entender que desde el planteamiento de la definición de pobreza, hay necesidad de trabajar para identificar qué es lo que se va a entender por pobreza. Ahora, existen diferentes metodologías para medir la pobreza. Entonces, para cada uno de los enfoques anteriores, nosotros podríamos tener diferentes métodos para medir la pobreza. Podrían ser métodos unidimensionales o podrían ser métodos multidimensionales. Nosotros en Costa Rica utilizamos desde hace muchos años el método de línea de pobreza, que es un método evidentemente unidimensional. Hay otras especificaciones que se hacen, ¿verdad? Pues la línea de pobreza podría ser medirse o establecerse en términos absolutos o establecerse en términos relativos. Nosotros en Costa Rica específicamente utilizamos una metodología de línea de pobreza absoluta, es decir, es un número específico y ahorita vamos a mencionarlo con detalle. El tema de lo que quisiera mencionar es que, bueno, países, especialmente en Europa, utilizan una línea de pobreza que le llaman relativa, ¿verdad? Y entonces lo que quiere decir es que se encuentra cuál es, digamos, el promedio de ingreso de los hogares o 2/3 partes de la media del ingreso de los hogares, y eso es lo que se establece como pobreza, y entonces solamente los hogares que cruzan ese umbral son establecidos como pobreza. Luego también hay métodos multidimensionales. Uno muy conocido y bastante antiguo es el de necesidades básicas insatisfechas, que vamos a mencionar en particular cada uno de estos, y el método de pobreza multidimensional. Entonces, necesitamos entender que hay métodos de medición de la pobreza y hay enfoques para definir la pobreza, y una combinación de estos es lo que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿cómo se mide la pobreza en Costa Rica? Tenemos básicamente tres maneras de medirla. Una que aún mencionamos como una metodología para medir la pobreza es las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, esta forma de medir la pobreza se hace únicamente con los datos de los censos nacionales. Y esto, si bien tiene una ventaja en el sentido de que la información es muy amplia, es decir, se visitan todos los hogares y pues estamos en este periodo nuevamente, en realidad la información que tenemos es corta en cada uno de los hogares, ¿verdad? Además, el tema de la periodicidad hace que no sea fácil de darle seguimiento, ¿verdad? Pero lo que se hace en el método de necesidades básicas insatisfechas es establecer umbrales de necesidades que los hogares podrían estar satisfaciendo o necesitando, ¿verdad? Entonces, se establecen características de calidad de la vivienda y se cruza contra la información que arroja el censo y podemos determinar si un hogar tiene o no, por ejemplo, una calidad en la vivienda suficiente, o si tiene problemas de hacinamiento, o si tiene electricidad adecuada. Entonces, las necesidades básicas insatisfechas lo que hace es encontrar ámbitos. Por ejemplo, el que mencionaba es el de un hogar digno, y entender dentro del hogar si se satisfacen esas necesidades. Otro aspecto que se indaga, que se suele dividir acá, es el de una vida saludable, aunque regularmente las encuestas que manejamos en el INEC no atienden específicamente salud. Si hay cosas que están relacionadas, como por ejemplo la infraestructura sanitaria, ¿no? Si hay un buen desecho de los residuos del hogar o de los residuos biológicos de las personas del hogar, si tienen alcantarillado, si usan una cloaca, ¿verdad? Bueno, también las capacidades de consumo que están relacionadas con la capacidad que tienen las personas del hogar de conseguir un trabajo y de conseguir ingresos. Y también hay un tema de conocimiento, se suele utilizar esa dimensión del conocimiento, donde específicamente en las necesidades básicas insatisfechas se ha establecido las necesidades, la asistencia a la educación primaria o secundaria o el logro educativo, ¿verdad? Entonces, esa es una metodología de pobreza que existe. En realidad se trata de poner a disposición de los usuarios cada 10 años que se levanta la información del censo, de manera que
de alguna forma pierde vigencia, pero sí siempre es importante tenerla en el radar para saber que existe. La pobreza por línea de pobreza, que es la más habitual, la conocida, digamos, la más tradicional, es la que utilizamos en el país. Realmente es una metodología sumamente sencilla, ¿verdad? Es sencilla de entender, es sencilla de aplicar. No así la obtención de sus componentes que tienen conceptualmente mucho trasfondo. Y bueno, también la estimación es compleja en el sentido de lograr conseguir la información. Pero en sí la metodología es sumamente sencilla. ¿Qué hacemos en la metodología por línea de pobreza? Vamos a determinar que un hogar está en pobreza a partir de una comparación entre el valor mensual de una línea de pobreza y el ingreso mensual per cápita que ese hogar tiene. Entonces, cuando el valor de la línea de pobreza es superior al ingreso mensual del hogar, entonces ese hogar se considera como pobre. En esta metodología solemos hacer dos diferencias o dos niveles, digamos, de pobreza, que es la pobreza extrema y la pobreza o pobreza total, le llaman a veces. La metodología es la misma, para tal vez explicarlo un poquito más sencillo. Primero partimos del costo de una canasta básica alimentaria que tiene una construcción, digamos, conceptualmente muy sofisticado, que es una metodología propuesta por CEPAL y que la utilizamos desde los años 80. Y en esta, pues, se hace una determinación del requerimiento calórico que tienen las personas y según esa definición del requerimiento calórico de las personas y la manera en que los hogares distribuyen el ingreso en alimentos, se construye una canasta de alimentos básicos y esa canasta se monetiza y se obtiene un valor del costo de esa canasta. Eso realmente es una metodología un poquito compleja, pero voy a mencionar solamente eso. Ese valor de esa canasta se obtiene a partir de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. De manera que para la encuesta de hogares, y ahorita voy a explicar por qué hago referencia a estas dos encuestas, es un valor exógeno, ¿verdad? Esa canasta básica alimentaria se establece y mes a mes se le va dando seguimiento, se va actualizando su valor según el comportamiento del índice de precios al consumidor. Entonces, esa es lo que llamamos la línea de pobreza extrema, que es igual al valor de la canasta básica alimentaria. Y luego, la línea de pobreza es esta canasta básica alimentaria más un componente no alimentario, que es el costo mínimo básico, digamos, que los hogares tienen que incurrir en otras cosas que no son alimentos, ¿verdad? Y que están reflejados en la forma en que los hogares estructuran su gasto. Estos gastos son servicios como transporte, electricidad, agua, servicios básicos y bueno, algunos otros servicios que podrían no ser tan básicos y se establece ese umbral. Para el año 2001, que es el año de referencia que les estoy mostrando acá, tenemos estos valores de la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema. Ahora, para tener una precisión un poquito mejor, se establece una línea de pobreza urbana y una línea de pobreza rural, tanto para la pobreza extrema como para la pobreza total. Entonces, este es el ingreso per cápita que un hogar debería tener para considerarse o que debería superar para considerarse no pobre. Es un ingreso per cápita por mes, es decir, tomamos el total de ingreso del hogar del total de ingreso de las personas del hogar, lo dividimos entre la cantidad de personas que hay, ese es el ingreso per cápita y lo comparamos con la línea de pobreza. Entonces, un hogar de 2 personas que tiene un ingreso de 200,000 colones entre ambos, pues es un hogar que nos quedaría, si está en la zona urbana, en pobreza. No sé si es tal vez un poquito rápido para explicarlo, pero en realidad la metodología es muy sencilla. Vamos a pasar a la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es una metodología que se implementó en el país a partir del 2015. Hay datos con las encuestas desde el 2010, pero se empezó a publicar a partir del 2015. La pobreza multidimensional se creó con el objetivo de
entregar un dato de pobreza que fuera complementario a la pobreza por línea de pobreza. ¿Por qué? Porque algunos piensan que entender la pobreza únicamente desde un punto económico es incompleto. Entonces se crea la pobreza multidimensional y tiene básicamente ese enfoque. Aquí lo que tenemos es el objetivo que se planteó a la hora de construir el indicador, ¿verdad? Y la intención principal era complementar la medición de la pobreza. Ahora, la metodología que se utiliza es de Alcaire y Foster, que en realidad se presentó muchos años antes, pero ellos la formalizan en el 2008 de una manera un poquito más sencilla o más práctica, digamos, y por medio de OFI, que es un centro de investigación de una universidad de Oxford. Y, y bueno, es la metodología que utiliza la encuesta. Voy a apurar un poquito porque el tiempo me apremia. Bueno, tiene algunos objetivos muy específicos, ¿verdad? Y probablemente el más importante de estos objetivos específicos es que permite entender el comportamiento de la pobreza desde diferentes dimensiones. Y al mismo tiempo, la manera en que se construyó hace que cada una de esas dimensiones responda a políticas públicas específicas. De manera que este indicador permite dar seguimiento o evaluar las políticas públicas específicas que se han establecido para erradicar la pobreza en nuestro país. La metodología consiste semejante a las necesidades básicas insatisfechas, nada más que aquí tiene un acervo matemático mucho más robusto. Se establecieron 5 dimensiones que son las que les muestro aquí: vivienda y uso de internet, salud, trabajo, protección social y educación. En cada una de esas dimensiones se construyeron indicadores que se transforman en privaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de vivienda y uso de internet, se tiene el indicador mal estado del techo o el piso, hacinamiento, mal estado de las paredes, sin uso de internet, y bueno, acá está el resto de los indicadores. Entonces, la metodología consiste en encontrar en los hogares qué privaciones tienen los hogares. Cuando las privaciones alcanzan el 20%, cada una de ellas vale un 5%. Cuando las privaciones del mismo hogar alcanzan o superan el 20%, se considera que el hogar está en pobreza multidimensional. Entonces, un hogar podría tener problemas del techo y del piso y no tener ningún otro problema, ninguna otra carencia, y entonces no se considera. Podría tener uno de acá, otro de acá, dos de acá y uno de aquí. Entonces, si supera las 4 privaciones, se considera en pobreza. ¿De dónde se obtiene la información para medir la pobreza en Costa Rica? Bueno, esa es una virtud grande que tenemos. La encuesta que tenemos como país, la encuesta nacional de hogares, es la que provee toda la información, tanto para medir la pobreza por línea de pobreza como para medir la pobreza multidimensional. Esta es una característica muy importante que no tienen otros países, que permite tener una comparación mucho más cercana. Ahora, brevemente, algunas características de la encuesta de hogares que es muy importante entender. Bueno, la encuesta de hogares es una muestra representativa de 1120 UPMs, que son los que están marcados acá en esta dibujito. Y se visitan 13,400 viviendas. Entonces, durante el mes de julio se visitan todas esas viviendas y se les pregunta a la gente las características que ellas tienen, tanto con respecto a los indicadores que están aquí, como otros indicadores, y además el tema de los ingresos de los hogares, y con eso se puede construir y hacer la estimación del nivel de pobreza que mostramos. La encuesta de hogares tiene un dominio de estudio de nacional, urbano y rural, lo cual quiere decir que podemos dar información estadísticamente significativa tanto para nivel nacional como por zona de residencia, es decir, urbano-rural, o por región de planificación. Bueno, está ligado al marco 2013, tiene un diseño muestral probabilístico, estratificado y bietápico. Y bueno, la tasa de respuesta en el 2021 fue de 82,6%. Bueno, la encuesta de hogares también atiende otros temas que permiten ligar la información de la pobreza del hogar con estos otros temas. Y bueno, aquí tenía algunos resultados muy generales, los voy a mencionar muy brevemente para respetar el tiempo.
Entonces encontramos que en el país, en el 2021, el nivel de pobreza fue de 23%. Es decir, 23% de los hogares costarricenses no tienen el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Un 6% no tienen ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas alimenticias. En este caso aquí les muestro el nivel de pobreza que había en el 2019, que hubo en el 2020 y el que se presentó en el 2021. Esto se presenta así porque claramente en el 2020 hubo una situación muy específica con la pandemia que aumentó el nivel de pobreza debido al comportamiento de los ingresos. Y entonces encontramos que en el 2021 hay una reducción muy importante, ¿verdad? Estos 3 puntos realmente es una reducción muy importante, pero también se evidencia que la reducción en la pobreza no es suficiente para alcanzar ni siquiera los niveles de pobreza que teníamos en el 2019. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Bueno, aquí otros datos, ¿verdad? Esos 23% son más de 1 millón de personas se encuentran en situación de pobreza, son 383.000 hogares que representan 1.351.000 personas. Y en pobreza extrema es 376.706 personas que están en esa condición. Acá les muestro el nivel de pobreza urbano y rural, donde la zona rural tiene un nivel de pobreza de 23%, mientras la urbana del 21%. También podemos dar los indicadores, como les mencionaba, a nivel de región de planificación, y aquí podemos ver el comportamiento, ¿verdad? Lo normal aquí es que la región central y normalmente la central, la Chorotega y la Pacífico han mantenido mejores condiciones, ¿no? Los niveles de pobreza más bajos y además han reducido después de la pandemia, diferente a lo que ocurrió con la región Brunca, que aumentó de 26 a 33%. Uno de cada 3 hogares en la región Brunca se consideran como pobres. Bueno, luego tenemos pobreza extrema y la misma información para regiones. Solamente voy a mostrar la pobreza multidimensional, que nos indica que por pobreza multidimensional tenemos una incidencia del 16%, lo cual representa 273.000 hogares. Y bueno, aquí tenemos la serie histórica, se puede consultar, toda esta información está en el sitio web. Y también por región de planificación voy a ir a la última filmina para no gastar más tiempo el que se me dio. Aquí tenemos los resultados para cada una de las dimensiones, específicamente para cada una de las privaciones, para educación, y podemos ver el comportamiento. Los datos que están con este otro color, lo que quiere decir es que la variación fue estadísticamente significativa con respecto al año anterior, en este caso el 2020. Y por último, quería mostrarles este grafiquito que lo que nos permite es mostrar cuántas personas o qué porcentaje de hogares son pobres por un método, pobres por el otro método, y hay un grupo de hogares que coincide de manera que son pobres por línea de pobreza y también pobres por el método de pobreza multidimensional. En total, 146.000 hogares tienen esa condición. Por otra parte, hay un 7% de los hogares que son pobres solamente por el método del IPM, es decir, son pobres por el método de IPM, pero por el método de ingresos no están en pobreza. Y hay un 14% que lo contrario, no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, pero las características de la vivienda y el hogar no los lleva a caer en pobreza multidimensional. Y bueno, también nosotros en la página web ponemos algunos resultados como estos que nos permiten comparar algunas características de escolaridad, población asegurada, tenencia de la vivienda, para total país, para las personas que no son pobres por ninguno de los dos métodos o que son pobres por ambos métodos, ¿verdad? Bueno, hasta acá, por un motivo de tiempo, la presentación. Ya vamos con Angélica. Muchísimas gracias, don Eddie, por esta exposición muy, muy clara, y así nos permite entender mucho mejor cuáles son los métodos de medición de la pobreza, cómo está la situación, y invitarles a todas las personas, como dice don Eddie, visitar la página del INEC, ahí está toda la información, y estaremos pendientes también de los resultados de la encuesta nacional de hogares de este año. Entonces, muchísimas gracias, don Eddie. Vamos a darle el pase a Erika Linares Orozco. Erika es la directora de la Dimensión Social de AED
Ella es licenciada en Derecho y ahorita nos estará presentando el rol justamente, ya comprendemos y conocemos esta información país y entonces nos va a explicar cuál es el rol de las empresas para entender y abordar el fenómeno de la pobreza. Adelante, Erika. Muchas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Sí, vamos a hablar un poquito sobre eso, el desafío, también qué cosas, estrategias hemos hecho con el tiempo, porque el tema de la pobreza es algo que ha preocupado a nuestra Alianza Empresarial para el Desarrollo desde hace varios años, pero justamente con la iniciativa denominada Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema. Y en este, nada más compartir con ustedes un breve recorrido de cuánto es qué es lo que hemos hecho. Y es que este trabajo comienza más que todo en el 2010. Este año AED está cumpliendo 25 años, pero en el 2010 nos damos cuenta de que una empresa asociada nuestra, que es la empresa Holcim, posee un programa para identificar la pobreza extrema entre sus colaboradores y en general para apoyar y superar y mejorar la situación socioeconómica de las personas colaboradoras y su calidad de vida. Este programa, que era muy bueno, muy robusto, que ha avanzado muchísimo, estaba bastante enfocado a la dotación de vivienda digna para el personal de la empresa, pero también en alianza con otras empresas y asociaciones solidaristas. Así que creemos que es una oportunidad para sistematizar una metodología y entonces una persona de AED se destaca durante varios meses para conocerla a fondo y sistematizarla de modo que pueda ser aplicada por cualquier tipo de empresa que esté interesada en este tema. En este proceso, el entonces presidente ejecutivo de Limas conoce sobre la experiencia de Holcim, coordina con AED y piensa en cómo las empresas pueden ser coadyuvantes de Limas para acercar a la población vulnerable con la oferta institucional existente. A diferencia de hoy en día, en esa época más bien el Limas se quedaba con recursos sin ejecutar porque personas que necesitaban los recursos, que calificaban en la medición de pobreza, que por lo general es la utilizada, la línea de pobreza, como lo acaba de explicar don Eddie, pues no podían acceder a esto. Entonces, si es que hay un problema de conocimiento y de enlace entre quienes necesitan y quienes, y la oferta que tenemos. Entonces, con ese objetivo de acercar la oferta institucional a quienes más lo necesitan, es que en el 2011, entre AED, Holcim y el IMAS, lanzamos el programa de la Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema, que lo que es una metodología de trabajo, no que tiene una herramienta que está basada en indicadores de la encuesta de hogares, en los indicadores que tiene la pobreza multidimensional y también en indicadores que las empresas han identificado que son importantes conocer para atender eficientemente a su personal, pero que en realidad de lo más importante, más que la herramienta, es cómo instaurar una metodología de trabajo que sistematice, ordene y permita ir dándole seguimiento a los esfuerzos que las empresas hacen en pro de sus personas colaboradoras. Se inicia en AED, como les digo, desde el 2011 con este tema y llega a conocimiento de la cooperación internacional y de la red Integrarse, que es una red centroamericana por la responsabilidad social empresarial de la cual AED forma parte. Y en el 2014, con el apoyo de la cooperación de Luxemburgo, se logra transferir esta metodología y adaptarla a cada país centroamericano en 5 países más. El proceso que se hace es un proceso similar al que se hace en Costa Rica, que es hacer una alianza local con las instituciones encargadas de medir pobreza o de apoyar los temas de pobreza para crear herramientas propias de cada país para medir no solo la pobreza por línea de pobreza, sino con aquellos indicadores que sean importantes para el país, de forma que algunos países tienen un énfasis mayor, por ejemplo, en temas como nutrición y agua potable, que no es necesariamente el enfoque costarricense, otros muy enfocados en temas de violencia, por ejemplo, porque como son herramientas para el tema también empresarial, es información que las empresas necesitan para tomar decisiones y así incluso mejorar la distribución de labores y cargas de trabajo en sus colaboradores y colaboradoras. De esta forma es que al día de hoy tenemos, entonces en los 6 países de Centroamérica que aparecen acá, una herramienta diferente para que las empresas puedan utilizar como parte de esta metodología. ¿Verdad? Cuando nos dicen, ¿y cuál es la herramienta? No es la metodología.
Y entonces, ¿por qué fue tan importante esto de haber iniciado todo este recorrido, este trabajo? Comenzamos desde el 2010 y que se materializa en el 2011, principalmente porque a partir del 2015, pero desde antes, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quedaba claro que el papel de las empresas puede ser muy importante para ayudar a enfrentar el desafío nacional y global de la pobreza. Ustedes saben que cada vez más las expectativas de la sociedad es que las empresas trasciendan el rol tradicional de que son las que generan empleo y pagan impuestos, sino que además las empresas sean parte de todo un engranaje nacional, global, para poder enfrentar los diferentes desafíos que cada vez son más complejos y que requieren pues que vaya cambiando esa visión. Es así como podemos enumerar algunas de las que es la comprensión que es importante tener, porque a veces nos queda un poco reducido cuál es el rol, papel de las empresas, que no tiene que ver con necesariamente con dar recursos, es decir, que cualquier empresa de cualquier tamaño podría aportar en este desafío. Por ejemplo, el tema del cumplimiento de ley. Eso es muy importante, es la base. Cómo las empresas aportan, pagando los salarios mínimos, asumiendo la protección social y la salud ocupacional. Por eso es que el impacto en los países del trabajo informal es muy grande, porque pues, justamente el trabajo informal, el que tiene una desprotección en las familias que hace que no solo por línea de pobreza, sino también por pobreza multidimensional, bueno, caigan en esta categoría. Otra cosa que las empresas pueden hacer es fortalecer las competencias de sus personas colaboradoras para el mejoramiento de su calidad de vida. Y está muy enfocado en nuestra metodología en que las empresas puedan hacer eso, que puedan alinear estrategias para capacitación, no solamente para desempeñar mejor su trabajo, sino para desarrollar otras competencias que les pueden servir para la vida, información, temas como educación financiera, como apoyo para avanzar en la educación formal, para desarrollar competencias que les permitan generar nuevos ingresos para ellas y para sus familias. Otra estrategia importante que las empresas pueden utilizar es la contratación de personas que son de grupos vulnerables. Desde AED trabajamos también con varias metodologías para que las empresas mejoren sus formas de contratación para personas con discapacidad, personas migrantes, para personas jóvenes o mujeres. Y relacionado con esto, incluso como una estrategia de inversión social, pueden apoyar en alianzas y articulaciones existentes para mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, las personas jóvenes. Tenemos, de hecho, una mesa que se llama Alianza por la Empleabilidad de las Personas Jóvenes. ¿Cómo mejoramos la empleabilidad, por ejemplo, de mujeres o personas migrantes que también son personas que son más difíciles de incorporar laboralmente porque a veces carecen de algunas competencias que las empresas pueden aportar? Otra estrategia o que las empresas pueden apoyar es el desarrollo de su cadena de valor. Un proceso de fortalecimiento de las micros y pymes es importante también. Cómo podemos ir levantando los estándares de las empresas que son nuestros proveedores para que baje la dependencia con nuestra empresa y así tengan menos riesgos, pero también para que se conviertan en empresas que nos bajan los riesgos porque van a estar mejor y no nos van a fallar como proveedores. Las alianzas público-privadas para fortalecer las competencias de instituciones públicas también y de ONGs que atienden la pobreza. Entonces existen diferentes formas en que las empresas pueden transferir su conocimiento, su visión empresarial, metodologías, eh, tecnologías para poder ayudar a que ONGs y instituciones puedan mejorar esas competencias para atender a la población. Y otra cosa finalmente puede ser la inversión social, que es el tema de la inversión social, que muchas empresas tienen presupuestos de inversión social dirigidos estratégicamente a comunidades y organizaciones, pero también incorporando el voluntariado operativo profesional. Y en esto es algo que motivamos mucho a las empresas para que destinen el talento y las habilidades de su personal para poder apoyar en estos desafíos que puedan identificar para comunidades u ONGs que lo requieran. ¿Y qué riesgos son los que van a ir trabajando las empresas con esto? ¿Y qué riesgos tenían también a nivel interno cuando trabajaban el tema de pobreza hacia adentro? Bueno, bajar un poco la alta rotación que tenían,
¿verdad? Fue gente que se va de la organización para poder obtener un poquito más de liquidez. Algunos que se desvinculaban de la organización para tener un trabajo no formal y así no fuera motivo de persecución, por ejemplo, de acreedores que les iban a embargar el salario. Entonces mejor renunciaban y entonces así ya no eran perseguidos. Obviamente la baja productividad por altos niveles de tensión del personal, un aumento reportado de accidentes laborales y errores en las funciones ante las personas que tienen problemas económicos, ya sea por alto endeudamiento o por situaciones familiares que les están impidiendo asumir las necesidades básicas. El ausentismo, licencias por psiquiatría, pero además cuando identificamos personas que tal vez no están con una situación económica tan vulnerable, pero que sí tienen un baja escolaridad, se encuentran con que cuentan con personal que tiene pocas posibilidades de ascenso y que entonces las personas que son, que están en la empresa no tienen posibilidades de seguir aportando a esta porque tienen un techo dentro de la empresa. Entonces a la empresa le interesa pues no perder ese personal. Y entre otros también riesgos incrementados, riesgos por temas de hurtos, de conductas antiética, pensemos en temas de instituciones financieras, aduanales, etcétera, que han reportado que necesitan abordar este tema dentro de la empresa, ayudar a los hogares para poder mejorar esto. Para esto nosotros tenemos la metodología de trabajo que yo les comentaba que tuvimos, tiene 5 pasos y dentro de esos 5 pasos, el segundo paso es el levantamiento de información y diagnóstico, que es donde se encuentra la herramienta esta para identificar basados en los indicadores que hemos hablado de línea de pobreza y pobreza multidimensional, para que las personas puedan identificar cómo está la situación de las personas colaboradoras dentro de la empresa, pero tiene otros indicadores en temas, por ejemplo, de salud, de enfermedades crónicas, algunas prácticas que las familias puedan tener para brindar información importante. Y eso es una parte de una asesoría básica que damos a las empresas interesadas. A la fecha en Costa Rica se han censado más de 10,000 hogares de personas colaboradoras ligadas a empresas, a más de 170 empresas que están registradas y más o menos 100 actualmente han contado con acciones o programas para su personal, que lamentablemente con el tema de la pandemia disminuyó bastante por la situación crítica que tuvieron las empresas también. Han reportado muchos beneficios las empresas, desde un tema de construcción de imagen, no solamente con su personal, sino también con las alianzas que hacen con comunidades, con ONGs, con instituciones públicas, el tema de retención del talento y que las personas se sienten con un mayor sentido de pertenencia y compromiso, lo cual trae un mejor clima organizacional y les permite también una distribución de recursos de inversión social, tanto para mejorar el bienestar del personal como para poder incorporar en otros grupos de interés como cadena de valor o comunidades en las cuales tienen alguna influencia. Y cuando hablamos de comunidades no solo geográficas, ¿verdad? Porque también se refiere a aquellos grupos que están de alguna forma relacionados con el giro de negocio de la empresa o con los impactos, como es el tema, por ejemplo, puede ser de personas jóvenes, de niñez, de mujeres, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos post pandemia que tenemos principalmente y que es parte de lo cual les traemos estos casos actualmente que tienen estrategias o que nos hacen planteamientos de apoyar esto de una forma diferente? Es principalmente que subsiste un desempleo en las familias más grande por temas de la pandemia, que tuvieron reducciones de jornadas que aumentaron su vulnerabilidad económica. Ustedes conocen muchísimos casos de personas cuya pérdida de empleo familiares, muerte, incluso hasta de jefaturas de hogar o de quienes tienen ingresos o reducciones de jornadas por largos meses que aumentaron el endeudamiento y la vulnerabilidad económica de esas familias, que nos encontramos ahorita también en las empresas, con situaciones difíciles que les impiden o que les han disminuido las posibilidades de apoyos, ¿verdad? Empresas que realmente están tratando de terminar más bien de salir de los efectos de la pandemia que les causó según el tipo de negocio y entonces es mucho más limitada su posibilidad de apoyar ya sea a su personal o a las comunidades. Tenemos el caso también de personal en teletrabajo, mayoritariamente o híbrido, y esto, el desafío es principalmente porque hay a veces una menor conexión y las empresas a veces han perdido como ese conocimiento de la situación real de las personas
personas colaboradoras actualmente, de esos problemas, de ese día a día, ¿verdad? Se ha perdido un poco. Se mantiene riesgos y estrés por las enfermedades, es decir, todavía las mediciones en Costa Rica hablan de que todavía la gente tiene miedo de los efectos de la pandemia o han quedado con secuelas, lo cual les tiene también riesgos y el estrés total y también una recuperación económica lenta. Es decir, estamos comenzando con la recuperación, estamos llegando a algunos mejoras en la producción, pero como lo ha mostrado el Estado de la Nación, el incremento de la productividad de las empresas no se ha eh, visualizado en una recuperación del empleo, que es la principal fuente de ingreso de nuestras familias. Entonces, planteado esto, de que nuevamente que el rol de las empresas principalmente está en apoyar desde su cadena de valor, sus colaboradores y las iniciativas existentes, es decir, hay un rol estratégico cada vez más claro, pues es que hemos querido también compartir con ustedes el día de hoy estos casos que vamos a ver y dejarles pues la ventana abierta para cualquier comunicación con AED. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Erika por esa exposición y efectivamente, como lo mencionaba Erika, a partir de esos retos y de las estrategias que pueden generar las empresas, es que les vamos a presentar a doña Laura Cruz y a Ruth Pérez. Doña Laura es gerente de sostenibilidad de Grupo Garnier y doña Ruth es la gerente regional de ventas de Avon de Costa Rica. Ellas justamente nos van a presentar esas posibilidades de vinculación con las empresas para generar ingresos adicionales en las personas colaboradoras y sus familias y así abordar en parte el fenómeno de la pobreza. Adelante, doña Laura y doña Ruth. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Vamos a empezar a compartir pantalla para contarles un poco de oportunidades que podríamos desarrollar con empresas que estén acá presentes hoy, que quieran trabajar el tema de generar un ingreso adicional por las condiciones que Erika acaba de mencionar. ¿Me escuchan bien? Correcto, sí la escuchamos bien. Sí, ¿sabe qué? Creo que no le puse compartir sonido y vamos a, ya, y vamos Disculpe, yo la escucho bastante bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, les cuento un poco de Avon de Costa Rica para introducir. Nosotros somos una empresa que tiene 65 años de operar en el país. Y es parte de la Corporación Garnier. Tenemos una línea de desarrollo inmobiliario y luego está la línea de cosméticos de Avon de Costa Rica. Disculpen un momento que tengo que cerrar una ventana porque tengo ruido, pero les voy a presentar un poco quién es la empresa a través de este video y me conecto. ¿Crees que me conoces? ¿Crees que sabes de qué estoy hecha? Tal vez no has mirado lo suficiente. Soy la madre soltera que ha criado 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. Vuelve a mirar bien, porque ya no estoy a prueba. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir. Y ahora no puedes dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Somos una empresa de venta por catálogo. Tenemos actualmente 15,000 personas que venden nuestro catálogo y nuestro foco principal son las mujeres, porque la enorme mayoría de personas que venden nuestro catálogo son mujeres y también la gran mayoría de nuestras clientes son mujeres. Entonces, quiero compartirles hoy cuáles son las causas a las que Avon ha decidido apoyar, tomando en cuenta cuál es su público.
y al mismo tiempo cómo esto podría convertirse también para las empresas que están aquí presentes en una oportunidad para esas personas que tienen condiciones, por ejemplo, lo que decía Erika de que hay una persona enferma en la familia y que requiere cuidado, o que alguna persona de la familia de sus colaboradores perdió su trabajo, pero necesita flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, les cuento un poco quién es AON. Una de las principales causas que nosotros apoyamos y podemos, los invito a que sigan nuestras redes, es la prevención de la violencia de género, por ser una de las, cuando nuestras ejecutivas de ventas van a la calle, una de las principales razones por las cuales las mujeres le dicen que no pueden vender es porque sus parejas no se lo permiten. Esto es algo que nosotros vivimos en el día a día de la operación del negocio y por eso es tan importante abordarlo para que las personas reconozcan cuáles son esos indicios de violencia de género que tienen en sus familias. El objetivo es usar todas las herramientas de comunicación que tenemos como empresa para concientizar sobre el tema y darles herramientas básicas a las mujeres para que puedan pedir ayuda o denunciar. Tenemos un convenio con el INAMO desde hace varios años. Hemos implementado varias políticas de género dentro de la empresa también para nuestras mujeres que trabajan con nosotros, pero también buscamos, por ejemplo, cuando hay algún foco de violencia en alguna zona del país, en las cajas de pedido hemos mandado folletos de información que el INAMO nos brinda o podemos compartir cosas. Estamos constantemente buscando formas de concientizar y de dar este mensaje a nuestra fuerza de ventas. Entonces, bueno, siempre con el INAMU que tiene su línea de apoyo a través del 911 o vemos cuáles son las municipalidades cercanas a donde está la persona si es que encontramos un caso de violencia. Esta es una de las campañas que hemos compartido. Es difícil pasar a otro tema después de ver ese video. Otra de las causas que apoya la empresa es la detección temprana del cáncer de mama y lo llamamos la cruzada. El cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres en el país y la forma de salvarle de la vida a las personas es a través de la detección temprana. Entonces, esta campaña tiene el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección temprana como una forma de salvar nuestra vida y también recaudamos fondos para la causa. Usamos el catálogo que una vez al año destina varias páginas a que toda la utilidad que se obtiene de los productos que vendemos se donan a la campaña. Entonces, tanto la empresa como el equipo de ventas y las señoras que venden el catálogo no tienen utilidad porque todo se dona a exámenes de detección temprana, porque nosotros decíamos, nada hacemos con que concientizamos sobre la importancia de que las personas se vayan a examinar si después tal vez no tienen las herramientas. Entonces, el 100% de los fondos se destinan a Fundeso, que es la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama, que tiene la particularidad de que el personal de la fundación es 100% voluntario. Casi todas son sobrevivientes de cáncer de mama, tienen más de 40 años de hacer una labor extraordinaria. Y bueno, la primera parte de la labor que hace Fundeso es brindar exámenes. Hay una red de médicos que le da un precio preferencial a Fundeso para ultrasonido, mamografía y cita médica, que son los 3 exámenes básicos que uno necesita para saber si tiene cáncer de mama o no. Y los fondos que le otorga ON se usan para atender a estas personas. Entonces, si las personas tienen duda de tener cáncer de mama, y esto también se los compartimos a ustedes para las empresas que representan, pueden llamar a Fundeso, tienen que llevar, por ejemplo, una carta de la empresa que dice que la persona no tiene los fondos para pagar estos exámenes y entonces Fundeso le da las becas. Entonces puede pagar un monto simbólico o incluso puede que la beca sea total.
Si quieren conocer la organización, es extraordinaria, está a 150 metros al oeste de emergencias del Hospital de Niños, tienen rehabilitación, tienen las prótesis a precio de costo, los brasiers, porque son difíciles de conseguir también. Se da también terapia grupal para las personas que están pasando por la enfermedad y se realizan también visitas a los hospitales para ayudar a la persona a entender todo el proceso. Tenemos ya muchísimos años de hacerlo. La primera vez que se hizo una campaña fue en el 2001, luego saltamos al 2008 y del 2008 en adelante hemos trabajado con Fundeso. Se han hecho cleteadas en la sabana, carreras, caminatas, donde han participado hasta 35,000 personas. Hemos recibido apoyo de muchísimas empresas que han apoyado la causa en este proceso, también de la UNAFUT. Aquí me acuerdo que eran los buses de Alajuela. Hemos hecho también macromurales, que esto era ahí en la sabana, donde se coloca el árbol de Navidad, usualmente ahí en la entrada. Es hecho con collage de fotos de personas que estaban recuperándose o ya estaban recuperadas. Y bueno, son miles de cosas y son cientos de historias de personas que nos han llegado, que se han detectado el cáncer gracias a que lo vieron en un catálogo, o que fueron a la caminata, o que vieron alguna tarjetita de autoexamen que pasábamos nosotros. Entonces, esta es una de nuestras causas más importantes. Y finalmente, bueno, desde el 2008 se han donado más de 160 millones de colones a Fundeso, más un mamógrafo que se donó en el 2001 a la clínica de Coronado, con el cual se han hecho 96.930 mamografías hasta que ya el mamógrafo se pensionó en el 2016. Aquí les compartimos también un pequeño video. Buenas tardes. Don John, ¿gusta pasar conmigo? Y se para ahí frente a la cámara. Perfil derecho, perfil izquierdo, de frente, sonría. ¿Conoce usted cómo realizar el autoexamen de mama? Yo me imagino que he escuchado un poco. Quítese la camisa. Inténtelo. Pero yo creo que es como... No sé cómo. ¿Estoy bien o...? ¿Le gustaría realizárselo? Sí, claro. Pues claro. Sí, señora. Muy fácil. Cojamos estos 3 deditos, dándole vuelta al pezón con las agujas del reloj. Vamos dando vuelta hasta lo más ancho del seno. Nos vamos para la axila y nos detectamos a ver qué tenemos en nuestra axila. Bajamos el hombro, subiendo hacia la clavícula y luego bajando por el esternón, y así termina nuestro examen de seno. Muchas gracias. Muéstrenos cómo lo haría usted. Simplemente se levanta el brazo y con los 3 dedos de la mano contraria. Desde el pezón, desde lo más adentro, dándole vuelta como la agujita del reloj. Y vamos girando, girando hacia la axila, buscando, dijo mi señora. Y después bajamos un poco el brazo, subimos aquí hacia la parte como el hombro, el cuello. Y bajamos por el esternón, igual inspeccionando. No sentí nada. Eso es todo. Muy bien, eso muy bien. ¿Qué pensaría usted cuando le digo que usted podría salvarle la vida a una mujer indicándole que se haga el autoexamen? Imagínate, sería una oportunidad muy importante para salvar a muchas mujeres, como ustedes dicen. Resolver sus problemas mucho antes de que suceda algo peor, ¿verdad? Vamos a decirles a todas las mujeres y también a los caballeros que se chequeen, porque hay que luchar contra el cáncer de mama. Recuerde, es observar, tocarse, ir al médico. A ver, dígaselo a la cámara, por favor. Recuerde observar, tocarse e ir al médico. Bueno, lo paro para no robarme más el tiempo. Estas son algunas de las campañas que hacemos y les compartimos el número de Fundeso en caso de que quieran compartirlo también con sus colaboradores. Y finalmente, para pasarle la palabra a Ruth, hablamos también de empoderamiento económico, porque esta es la oportunidad de muchas mujeres que de otra manera no podrían generar ingresos. Es muy importante porque por la disparidad que hay en la dedicación de las labores domésticas en nuestro país,
Estos son algunos datos de Costa Rica, ¿verdad? De cómo estamos dedicando las mujeres el tiempo al trabajo doméstico en relación con los hombres y cómo tenemos o no acceso al trabajo remunerado. Otro dato importante del Banco Mundial es que las mujeres invierten el 90% de sus salarios en alimentación, salud y familia y educación. Entonces queremos darle una oportunidad a las mujeres y que saquen el mejor provecho de ella. Le dejo la palabra a Ruth para que les cuente un poco de cómo funciona el negocio y también cómo podemos visitarles. Adelante, Ruth. Gracias. Bueno, aquí nosotros lo que queremos es que rescatemos que esto es un negocio que se convierte familiar y pues este tipo de presentaciones a mí me encantan porque sentimos mucho orgullo también con lo que hacemos. Brindamos un apoyo y desarrollo al hogar, los ingresos que generamos en varias fuentes. Nosotros vamos casa por casa tocando puertas, brindando esta oportunidad de que las personas ganen y generen. Como todos ustedes mencionaron anteriormente, está la oportunidad de personas que tal vez no han podido estudiar por X motivo, personas que tienen discapacidad o no pueden salir de su casa del todo por sus problemas económicos. ¿Qué hacemos nosotros con todas esas mujeres, hombres? Y el otro día hablaba con Laura, le digo, yo es que esto también algunos lo toman como una empresa familiar, todos en la casa deciden hacerlo. Nosotros tenemos chicas en el colegio que dicen, bueno, mi mamá se afilió, yo soy la que llevo el catálogo porque con esto me pago estudios. Chicas que estudian carreras universitarias que gracias a la oportunidad de negocio que tienen con nosotros y esa disponibilidad de tiempo y las oportunidades que como compañía damos, un crédito, les damos capacitación, asesorías del catálogo, también contamos con tutoriales en línea y una oportunidad ahorita del internet que pueden tomar cursos en cualquier momento, en cualquier horario. Entonces eso abre muchas puertas. Y otra cosa muy importante que tenemos como empresa es que abrimos una línea de crédito. Acá no les decimos que no, si alguna tiene alguna situación particular con la compañía, se pone al día y otra vez vuelve otra vez a empezar con nosotros. Es importante porque, como les digo, o como decía hace un rato Laura, a veces topamos con esa parte donde dice el esposo le dice que no puede seguir o que no puede dedicarse a ese negocio por X motivo. Nosotros ayudamos a esas mujeres para que se sientan valoradas, para que también sientan que con esto pueden alcanzar propósitos. Si quiere pasamos la siguiente diapositiva, Laura. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Les enseñamos a maximizar sus ganancias, les enseñamos cómo vender, cómo tener mayores ganancias y para eso nosotros ofrecemos el folleto con campañas especiales, ofertas, paquetes de oportunidad, fechas especiales y lo más importante es que siempre todas tienen una guía y un acompañamiento, tanto de una gerente de zona como asesoras de negocio que adicional al ser consultores de nosotros también les ofrecemos la oportunidad de que tengan una parte más para seguir creciendo como empresa. Entonces, incluso algunas de ellas se han convertido en esta actualidad hasta gerentes de zona de la compañía porque se enamoran de este proceso y de las oportunidades que la empresa da. Y otra parte muy importante es que cada visita se torna una oportunidad para que sueñen. Todos queremos soñar, queremos hacer algo y a veces no tenemos esos recursos. A veces estudiar, comprar una computadora o simplemente hacer algún cambio en la casa, nosotros trabajamos con una meta y les enseñamos a ellas, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, podemos revisar cómo en 4 pasos puede ir cumpliendo ese propósito, ¿verdad? Establecer y les vamos a dar acompañamiento, les enseñamos cómo planificarlas, cómo darles también a ellas, pues, los montos que deben de ahorrar, cuánto deben de vender el catálogo si quieren alcanzar esas oportunidades. Y como aquí hay tantas personas, yo en ese momento quiero invitarlas a que nos abran no solo la puerta de su empresa, sino de la puerta del hogar de muchas mujeres que tal vez detrás de esa trabajadora que ustedes tienen en su empresa, están pasando, como decía Erika, una situación complicada y tal vez no lo sabemos porque solamente estamos con aquella persona colaboradora al frente y no sabemos qué más hay. Nosotros pues les pedimos a ustedes, con todo lo que han visto de la trayectoria de nuestra compañía, más de 135 años en el mercado, en Costa Rica más de 65 años, aquí está mi teléfono, está mi correo, si alguien quiere contactarse podemos irlos a visitar, ofrecerles, como les decimos, una gran oportunidad que sigan creciendo y tal vez ayudar con un granito de arena, poder erradicar esta parte de esa pobreza y generar ingresos. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si igual Laura tiene algún comentario. Muchas gracias.
No, de mi parte tampoco. Muchísimas gracias más bien al equipo de ADE por permitirnos compartir con este grupo de aliados de ustedes. Que tengan bonita tarde todos y gracias, Ruth. Muchísimas gracias a ambas por el espacio, por la participación y creo que el énfasis es muy valioso. Recordemos que la pobreza no impacta a todas las personas por igual, hay impactos diferenciados y en el caso de las mujeres es particularmente alto, así también en otras poblaciones, por ejemplo, con discapacidad y de otras culturas y etnias. Entonces, creo que ese componente de comprender y de atender la pobreza con visión de género es clave y en este caso AON nos lo hizo ver y además está dispuesto a generar esas alianzas con las empresas para justamente atender el tema. Para ir cerrando la actividad, tenemos la participación de María José Ovares, que ella es ejecutiva de sostenibilidad de Laica. Ella nos estará contando un poco de justamente cuáles son las iniciativas que Laica ha desarrollado para atender este tema y particularmente sobre una que se llama Laica Te Impulsa. Entonces, adelante María José. Bueno, muchísimas gracias Angélica y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. De verdad muy complacidos de esta invitación por parte de AED. Nada más confirmar que vean mi presentación y que me escuchen, por favor. Correcto. Sí, bueno, muy bien. Bueno, pues para dar inicio y ponernos un poco en contexto, ¿quiénes somos? Bueno, Laica somos el máximo ente rector del sector cañero azucarero de Costa Rica. Nos creó una ley, la 7818, que básicamente lo que procura es garantizar una participación justa y racional en todos los involucrados. Nos respalda una trayectoria de 82 años. Tenemos 82 años de dar dulzura a este país, velando por la equidad y democracia en el sector cañero azucarero. Parte de lo que comercializamos es azúcar, alcohol, miel, entre otros productos a base de azúcar. Y una de las cosas que más nos llena de orgullo de ser parte de esta gran organización es que nuestro producto es un producto 100% costarricense. Algunas de nuestras marcas, como tal vez más nos identifican, y cómo se ven nuestros productos detrás de cada una de esas marcas. Para entrar un poquito en materia, ¿verdad? Nuestro modelo de sostenibilidad de Laica es pues un poco particular y bastante interesante. Esto porque trabajamos la sostenibilidad desde dos dimensiones, desde una dimensión sectorial, donde esto involucra diferentes y diversos programas que trabajamos desde productores de caña, ingenios y Laica, donde articulamos esfuerzos y demás pues para procurar profesionalizar la labor del productor cada día más y procurar también y lograr el azúcar sostenible. Y la dimensión interna, como parte de nuestro modelo, es la dimensión exclusiva para nuestros colaboradores y a lo interno de nuestra organización. Y es pues en la que hoy nos vamos a enfocar y les vamos a compartir parte de el compromiso que Laica adquiere en este tipo de temas y cómo los materializa y cómo los diseña a través de los diferentes programas que implementamos. Laica a lo interno de la organización y en el área de sostenibilidad trabaja 7 ejes y hoy pues nos vamos a enfocar en el eje de erradicación de la pobreza. Como parte, y como bien lo mencionaba Angélica al inicio, como parte de los programas que nosotros tenemos y que implementamos en pro de disminuir, ¿verdad? Y de poder contribuir en la calidad de vida, no solamente de nuestros colaboradores, sino siempre procuramos, y es nuestro objetivo, que cada uno de nuestros programas sean diseñados para que tengan un alcance hasta las familias de nuestros colaboradores. Y de ahí pues nace el programa de Echemos Pa'lante, ¿verdad? Que como les mencionaba, procura mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, procurar pues ese bienestar, más allá de nuestros colaboradores, también que tenga un alcance hasta sus familias. De ahí pues surge el programa de becas,
que premia pues, la excelencia académica de los hijos de nuestros colaboradores, tomando como referencia, ¿verdad? Y pues como prioridad la condición socioeconómica de cada uno de esos hogares. Y de esta manera, Laica contribuye a evitar la deserción escolar. Educación financiera, entendiendo que es la base. Laica trabaja un taller y brinda un taller a sus colaboradores. Incluso habemos varias personas certificadas en educación financiera a lo interno de la organización. Entendiendo, ¿verdad?, que es la base y que debemos de procurar y promover hábitos financieros saludables, pues para ir trabajando en disminuir la vulnerabilidad. Donde comen dos, comen tres es otro de los programas y de las iniciativas que Laica tiene, y es en caso de que alguna familia o algún colaborador dentro de su familia sufra alguna situación de desempleo que venga a desestabilizar la economía familiar y demás, pues se realiza la solicitud y Laica brinda alimentación hasta por 4 meses a ese colaborador y su familia. Y Laica Te Impulsa, que es el que hoy nos trae por acá, bueno, pues Laica Te Impulsa es un hijo, por decirlo de alguna forma, de nuestro programa de Echemos Pa'lante, ¿verdad? A raíz de este programa nace Laica Te Impulsa. Y pues siempre con el objetivo y procurando la calidad de vida de nuestros colaboradores y ese alcance más allá a sus familias, este programa brinda una plataforma donde nuestros colaboradores pueden dar a conocer sus emprendimientos o bien los de su esposa, su hijo, ¿verdad? Su familia o bien su burbuja familiar, como bien este término llegó a quedarse. Y bueno, ¿por qué surge Laica Te Impulsa? Y me parece muy representativo con esta imagen que era parte de lo que nosotros compartimos cuando íbamos a iniciar con el programa. Y básicamente dice, en tiempos difíciles es clave que nos apoyemos mutuamente. Laica es una empresa sumamente comprometida y no solamente en estos temas, sino a nivel general. Y parte de esto pues también es que dentro de sus programas procuremos también promover el clima y la cultura organizacional. Entonces empezamos a identificar en aquel momento y a raíz de la pandemia por COVID-19 que se estaba dando mucho desempleo en los hogares de nuestros colaboradores y que también veían una manera de querer emprender o querer hacer algo, ¿verdad? Pues en esos hogares para aportar, ¿verdad? Y para no verse en la situación tan difícil o tan ajustada. Pues a raíz de esta situación, nosotros nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros podemos contribuir y aportar? Entonces, es ahí donde surge Laica Te Impulsa precisamente y es esa plataforma y es brindar esa plataforma a nuestros colaboradores para que puedan compartir sus emprendimientos y pues que puedan incrementar de alguna forma sus ventas. ¿Cómo se materializa el programa? Bueno, articulamos esfuerzos entre el área de sostenibilidad y la parte de comunicación corporativa. Planteamos la idea, ¿verdad? Y se diseña porque sí teníamos muy claro que no queríamos únicamente que fuera un programa que viniera de manera temporal por la situación, ¿verdad?, que estábamos en su momento atravesando, sino que queríamos que fuera un programa que pues naciera a raíz de esto, ¿verdad?, pero que se fuera fortaleciendo. Y es ahí entonces donde planteamos la idea, ¿verdad? Se diseña la línea gráfica del programa, del concepto, el logo y demás con el objetivo de que se empiece pues a posicionar dentro de nuestra población. Empezamos a realizar comunicados a lo interno de la organización. Diseñamos a través de Google Form la herramienta para la recopilación de emprendimientos, que fuera algo pues bastante sencillo. Nuestra población es mayoritariamente operativa, ¿verdad? Entonces, que fuera algo pues que tuvieran al alcance y a la mano para poder completar la información pues de manera muy sencilla. Y los emprendimientos son enviados a todo el personal a través de un catálogo diseñado exclusivamente para dar vida al programa Laica Te Impulsa. ¿Cómo se gestiona el programa?
Pues bueno, así es como nosotros vemos Laika Te Impulsa, o es la imagen del catálogo, y ahorita pues les voy a dar un recorrido breve por el catálogo. Pero bueno, el Laika Te Impulsa, el catálogo se publica a través de la aplicación Gente Laica. Nosotros a lo interno de la organización contamos con una aplicación que se vuelve un centro de servicio y también un medio de comunicación oficial. Esta herramienta tiene un alcance a nivel nacional, a nivel de todos nuestros colaboradores a nivel país, ¿verdad? Entonces, pues ahí procuramos que definitivamente llegue a cada uno de los rincones del país. Se envía a la lista de correos electrónicos de todo el personal, no solamente dominio Laika, ¿verdad? Sino pues también correos personales, entendiendo que nuestra población es mayoritariamente operativa y no todos tienen correo con dominio Laika. Se publica alrededor de 4 veces al año, estratégicamente en vísperas de días festivos como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Amor y la Amistad. Y ahorita les voy a mostrar como ejemplos de cómo lo hacemos. Se actualiza bianualmente, y esto es pues bastante interesante porque ha venido ya a irse posicionando entre nuestros colaboradores. Ya es muy común ver cómo nuestros compañeros nos escriben, ¿verdad? Para decir: Mari, vieras que me interesa, mi esposa tiene un emprendimiento, o estamos iniciando con un emprendimiento y me encantaría muchísimo poderlo publicar en el catálogo de Laika Te Impulsa, ¿verdad? Entonces ha sido pues muy bien recibido y muy atractivo para nuestro personal, y que al final pues era lo que nosotros queríamos lograr. Es exclusivo para nuestra gente laica, y pues al día de hoy contamos con 23 emprendimientos de diversas categorías. Esto, Laika Te Impulsa, pues ha venido a contribuir de alguna forma en los hogares de nuestros colaboradores, porque como les mencionaba, se había dado desempleo, mucho desempleo, y como también lo mencionaba Erika en la presentación tras anterior, desempleo a raíz de la pandemia, ¿verdad? Y aquí pues hago énfasis, y con mucho orgullo y muy agradecida también, Laika a lo largo de estos 2 años de pandemia nunca despidió ningún colaborador por el tema de pandemia, ¿verdad? Siempre a todos nos conservó con trabajo y depositándonos el salario total y completo. Entonces, realmente el compromiso de Laika pues se refleja en este tipo de acciones. Voy a brevemente mostrarles el catálogo. Esta es la edición 2. Todo inició en junio 2021. Bueno, una de las categorías que más vimos que tienen fuerza y bellezas es la de bisutería. Y esto básicamente, la información que contiene el catálogo es lo que nosotros solicitamos, la información que solicitamos en la encuesta, en la herramienta que enviamos para la consolidación de información. Básicamente, qué producto o servicio ofrece, el nombre del colaborador, el centro de trabajo, si hacen envíos o no hacen envíos, y si tienen redes sociales, cómo aparece, ¿verdad? También para nosotros dar publicidad. También ropa, hogar, regalos, diseño gráfico e impresión es parte de las categorías. Cuidado personal, repostería, delicias. La parte automotriz también, y servicios profesionales. Okay. Estos son ejemplos de cómo nosotros publicitamos o damos publicidad y promovemos el catálogo, y por tanto pues las ventas. Esta fue para el Día de la Madre, ¿verdad? Y este pues para el Día del Amor y la Amistad. Adicionalmente, esto es un ejemplo de los comunicados que enviamos para la actualización de datos, que como les mencionaba se hacen cada 2 años, y esto es lo que nos permite seguir fortaleciendo el programa.
Y en esta misma línea de fortalecimiento del programa, ¿verdad? También en alianza con AED, y hemos también promovido esta herramienta de fortalecimiento de gestión empresarial dirigido a mujeres, pues para que también, más allá del emprendimiento, de la publicidad que nosotros podemos dar, pues también a través de AED brindar una herramienta gratuita para fortalecer la gestión administrativa y que pues también puedan ir haciendo crecer y perfeccionando su negocio. Pues bueno, es parte de lo que nosotros les presentamos en esta tarde. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias a AED y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias a usted, María José, por presentarnos esta excelente iniciativa y tan novedosa. De hecho, tenemos una consulta. Voy a aprovechar para ir haciéndola directamente. Dice de Sofía, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Para María José, ¿se tiene el cálculo de la cantidad de ventas que se han logrado a través de Laika Te Impulsa? Ya tal vez tienen el registro de sus indicadores. Bueno, hay un dato bastante interesante, ¿verdad? Y es que en este caso, Laika procura, ¿verdad? Y incluso en el catálogo lo indica, ¿verdad? Laika publicita, ¿verdad? Básicamente, y es como esa... Es esa pues nuestra función. Entendemos claramente que el programa va a ir fortaleciéndose, pero de momento no contamos con la información de indicadores puntual. Excelente, muchas gracias. Tenemos también un comentario de Darío que bueno, nos felicitaba a las empresas y a AED por esos programas de alto impacto y consulta si la Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema de AED llega a todo el país, reconociendo que los índices de pobreza fuera de la GAM son más altos. A eso, Erika Linares le respondió que efectivamente AED es una alianza de empresas que se encuentran en varias partes del país y les apoyamos sea donde estén. Y si alguna empresa desea apoyar la zona donde opera, donde tiene influencia, con mucho gusto desde AED y la Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema le podemos colaborar. Vamos a ver. Dice por acá. Raquel Alfaro dice, gracias María José, excelentes iniciativas. Y vamos a ver aquí, don Sergio, consulta para este tipo de acciones del programa, ¿consideran a su personal o cuentan con algún grupo de apoyo externo, voluntarios, pasantes? No sé si directamente María José o si de la alianza. Tal vez don Sergio si nos lo puede... Sí, Angélica, muchas gracias. De la alianza, meramente, si digamos cuentan con voluntarios, pasantes, o meramente, digamos, acciones tomadas por parte del personal que ustedes tengan. Perfecto, entonces tal vez Erika si puede responderle la consulta. Sí, en realidad el programa es ejecutado desde AED, pero las empresas utilizan un montón de mecanismos para implementarlo hacia adentro. Entonces, nosotros lo que hacemos es a las empresas interesadas, aliadas, les transferimos la metodología, les capacitamos la herramienta y para implementarlo, muchas empresas utilizan pasantes, personal voluntario interno de la empresa, contratación de profesionales o expertos. Entonces ya dependiendo de la empresa sí recurre por lo general a otros recursos. De hecho tenemos un convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales porque algunas empresas nos han pedido que les remitamos a algunos profesionales, entonces ponemos en contacto con ellos. Muchas gracias, Erika. Tenemos una consulta de doña Joana Cubillo. Doña Joana, nosotros le vamos también a, bueno, ahorita por el tema de Laika, Laika publicita los emprendimientos de las familias de las personas colaboradoras, pero puede compartirnos por acá su información y también podemos hacerle llegar información sobre otras iniciativas para obtener recursos para los emprendimientos y capacitación justamente para las pymes. Y bueno, doña Ruth Pérez de Avon se retira, entonces más bien ya creo que vamos a ir cerrando el espacio. Si tienen alguna otra consulta la pueden anotar y con mucho gusto la podemos ver por correo. Agradecerles la participación a todas las personas que nos acompañaron en el espacio. Agradecerle a doña Eddie Madrigal, a Erika Linares, a María José, a doña Ruth Pérez y a doña Laura Cruz por las excelentes presentaciones. Creo que hicimos un repaso y una contextualización muy amplia desde
cómo estamos a nivel nacional y cómo en el día a día las empresas y las personas podemos hacer acciones para justamente abordar el fenómeno de la pobreza. Recordarles que si tienen alguna duda o desean más información sobre la Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema, nos pueden contactar. Yo les voy a estar compartiendo la grabación por correo y también invitarles a que nos sigan por todas las redes sociales de AED para que estén también al tanto de las otras actividades que realizamos. Muchísimas gracias y que tengan muy linda tarde.